Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Hoy vamos a concluir esta epístola. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta que la comenzamos un poquito avanzada, pues no empezamos desde el versículo 1 del capítulo 1, porque la razón es porque ya había comenzado a estudiar esta epístola con algunos hermanos, estábamos reuniéndonos los domingos por la tarde, y cuando se vino el cierre cuando ya no pudimos reunirnos físicamente, entonces quise continuar ese estudio, no nada más con un grupito de hermanos, sino ya con toda la iglesia. Pero hoy vamos a hacer un repaso de toda la epístola, y basados justamente en lo que dice aquí los últimos versículos de la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, a partir del versículo 10, voy a leer. Dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque a una Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Oremos a Dios. Señor, queremos pedirte que mientras estudiamos, meditamos, observamos los últimos versículos de la epístola a los Filipenses, Señor, tu Espíritu Santo nos conduzca nuestros pensamientos para que seamos santificados, seamos perfeccionados para toda buena obra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quise leer desde el versículo 10 para recordar, para tener el contexto de lo que hemos estado hablando desde la semana pasada. Y recuerden que Pablo escribe en un tono de agradecimiento debido a una ofrenda que le habían mandado. Los filipenses, dijimos la semana pasada, fueron muy constantes en estar apoyando la predicación del Evangelio a través del apóstol Pablo, porque lo acabamos de leer en los versículos 15 y 16, le estuvieron mandando, de hecho, desde que Pablo estuvo predicando allí en Filipos, ellos le sostuvieron económicamente. Luego, cuando Pablo fue a predicar a Tesalónica, versículo 16,
enviaron dádivas una y otra vez. Pero después de que salió de Tesalónica, salió de la región de Macedonia, versículo 15, también le estuvieron enviando. Y ahora la epístola a los filipenses es una demostración de que aún 12 años después de que Pablo había predicado el evangelio a los filipenses, los hermanos seguían apoyándole. Entonces Pablo escribe en agradecimiento, escribe además para decirles que ese servicio que ellos habían hecho era un servicio agradable a Dios, era un servicio que traería fruto, era un servicio eficaz. Una vez habiendo dicho eso, entonces pasa al versículo 19, que es en donde vamos a comenzar hoy nuestra meditación de la palabra de Dios, y les dice, versículo 19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que Dios suplirá todo lo que les falta? Mi Dios suplirá todo lo que les falta, o como dice la Biblia de las Américas, a todas vuestras necesidades. Bueno, si usted le pregunta a Benny Hinn o le pregunta a alguno de esos charlatanes, va a decir que eso se refiere a que Dios te va a dar en abundancia las riquezas, Dios te va a dar salud, dinero, amor, siempre que tú les envíes tus ofrendas. Si tú les envías tu cheque, tu depósito, etcétera, entonces Dios te va a bendecir en todas las cosas. Esto es lo que se le conoce como el evangelio de la prosperidad, que no es otra cosa más que una herejía, no es otra cosa más que torcer el verdadero evangelio. Pero, una vez habiendo dicho eso, hay que reconocer que Dios sí ha prometido suplir nuestras necesidades físicas. Vamos, por favor, le pido que busque conmigo el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, si usted puede localizarlo rápidamente. Voy a pedir que me siga en esta lectura a partir del versículo 31. Dice, por tanto, no os preocupéis, está hablando Jesucristo a sus discípulos, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, está refiriéndose a que Dios el Padre, definitivamente, ha prometido suplir lo que nos falta, lo básico, la comida, el sustento cotidiano. Ahora, esto no quiere decir que nunca vayamos a pasar alguna necesidad física. El mismo apóstol Pablo, allí en Filipenses capítulo 4, ha dicho que en algunas ocasiones él ha pasado necesidades. En la lectura que hicimos al inicio, en 2 Corintios 11, él también describió una serie de necesidades y de peligros y de hambres, habla ahí de ayunos, a veces voluntarios, a veces involuntarios, por la causa de Cristo. Entonces, si bien es cierto que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades físicas, también es cierto que el Señor a veces permite que tengamos carencia de esos bienes físicos para suplir otra necesidad, que es la necesidad interna, la necesidad de contentamiento, el perfeccionamiento de nuestro ser interno. Ahora, vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, en el versículo 6, y vea cómo no solamente se trata de suplir la necesidad física, cuando dice, mi Dios suplirá lo que os falta, sino que también
se refiere a cómo Dios suple la necesidad interna, la necesidad espiritual. Capítulo 1, versículos 5, desde el 5, dice: por vuestra participación, está dando gracias a Dios por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahí hago una pausa nada más para recordarle que los filipenses habían participado en el Evangelio. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que habían aportado, en que habían sostenido la predicación del Evangelio por boca de Pablo. Sigo leyendo en el versículo 6, estando convencido precisamente de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vean cómo hace Pablo esa conexión. Dice, ustedes han participado en la predicación del Evangelio y estoy convencido de que el que comenzó en ustedes la obra, la perfeccionará. Es decir, hermanos, debido a esta participación económica que ustedes han tenido, el Señor les bendecirá en esa buena obra que comenzó hasta el día de Jesucristo. Los perfeccionará, hará que su ser interno siga desarrollándose. Y sigue hablando de esto, versículo 7, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Note otra vez, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Regresa al punto de cómo le habían estado apoyando. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero, en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo que es mejor para que seáis puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. No se pierdan. A ver, espero que no nos estemos perdiendo. Lo que Pablo está diciendo es, debido a que ustedes han participado, han estado apoyando la predicación del Evangelio, mi Dios suplirá. Y Dios suplirá físicamente. El Señor ha prometido que está al cuidado de nosotros. El Padre Celestial sabe de lo que tenemos necesidad, pero también no solo de lo externo, la comida, sino también lo interno. Y el capítulo 1, a partir del versículo 5, nos muestra cómo, debido a que los filipenses habían participado en la predicación del Evangelio, el Señor proveería también su desarrollo espiritual, su crecimiento en amor, su crecimiento en sabiduría, el perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Entonces son ambos, lo material y lo espiritual. Y una demostración de esto, vea ahí, regresamos a Filipenses 4, vea cómo Pablo ha dicho ahí en el versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, pobreza, prosperidad, hambre, abundancia, estar saciado, tener hambre, abundancia, necesidad. Dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces, el punto de lo que estamos aquí tratando es que el apóstol Pablo había pasado necesidad. No es que siempre hubiera tenido un buen corte de carne, ahí de la mejor carnicería, y que hubiera tenido los mejores fideos, etcétera, ahí el pan, ya saben, pan de ajo con una salsita ahí de restaurante italiano, y no es que hubiera ido a tomar este cafecito a la colonia Roma. No. El apóstol Pablo estaba en Roma, sí, pero estaba preso y muchas veces había estado pasando necesidad, había estado pasando hambres, pero Pablo dice, aún en eso, el Señor me ha dado lo que necesito. ¿Y qué es lo que necesito? Contentamiento. He aprendido a contentarme. Entonces, es mejor entender, versículo 19, 4:19, ese proveerá a todas vuestras necesidades, es mejor entenderlo de esa manera. Que incluso a veces cuando tenemos necesidades materiales, el Señor nos da lo que necesitamos, contentamiento. Nos da lo que necesitamos, fe. Nos da lo que necesitamos, esperanza.
nos da lo que necesitamos, reavivamiento en nuestro interior al esperar en nuestro Dios. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, note esto, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo quise unir con el versículo 20, o quise tratarlo en el mismo sermón, porque en el versículo 20 vuelve a hablar de la gloria de Dios, o la gloria que se le da a Dios. Versículo 19 dice, conforme sus riquezas en gloria. Y luego versículo 20 dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria. Es la misma palabra, pero no es el mismo significado. Cuando en el versículo 19 habla de las riquezas en gloria, la gloria de Dios, se está refiriendo a su carácter, se está refiriendo a la expresión de lo que Dios es. Dicho de otra manera, la gloria de Dios es la expresión externa de lo que Dios es internamente. Entonces, cuando está diciendo que el Señor proveerá conforme a sus riquezas en gloria, lo que está diciendo es que Él suplirá a los filipenses y suplirá por extensión a todo creyente conforme a su sabiduría, conforme a su amor, conforme a sus planes, conforme a lo que Dios es. De esa manera suplirá para nuestras necesidades. Nosotros tenemos nuestras propias ideas de cómo debería ser nuestra vida, de cuánto deberíamos tener. Nosotros tenemos nuestras propias ideas de cómo debería bendecirnos Dios, pero Dios tiene su sabiduría y su amor, y de esa manera es como Él nos provee conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, conforme a su carácter, conforme a su amor, a su sabiduría, a su poder, a la guianza que está dando a nuestra vida. Y entonces, versículos del 20 al 23, para los que están tomando nota, del 20 al 23, hace una conclusión en la cual abarca los temas principales de la epístola. Y esto es lo que nos va a servir como base para hacer un repaso de lo que trata la epístola a los filipenses. Versículos del 20 al 23 hace una mención de los temas principales de la epístola, un poco a la usanza de los buenos escritores que dicen que intentan que los lectores, si no se acuerdan de todos los detalles de su libro, por lo menos se acuerden de las ideas principales, de las cosas que deben permanecer. Así, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo, en los versículos del 20 al 23, hace un resumen de los puntos más importantes de esta epístola que nos deben llevar a meditar en el contenido de Filipenses y nos debe llevar a evaluar nuestra vida a la luz de esta epístola. Ahora, vean allí cómo comienza. Primer punto, versículo 20, una doxología. Versículo 20, una doxología. Dice, léalo conmigo, aprovechando que tiene usted ahí su Biblia. Algunos de ustedes están acompañados por la familia. Léanlo juntos, junto conmigo. A la de 3, 1, 2, 3. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una doxología. Doxología quiere decir darle la gloria a Dios. Entonces, Pablo menciona aquí la gloria que se ha dado a Dios, y otra vez es diferente de la gloria que mencionó el versículo 19, porque aquí Pablo se está refiriendo a la alabanza que un día se dará a Dios de manera eterna. Por ahora, la alabanza, la gloria se está reconociendo solamente entre los creyentes.
hoy domingo entre las iglesias cristianas. Cantamos de la gloria de Dios, hablamos de su grandeza. Por ahora, esa gloria se está dando solamente en los grupos cristianos, pero llegará el día, versículo 20, en que esa gloria sea reconocida y proclamada por los siglos de los siglos. Entonces, Pablo aquí está mostrando su anhelo, su deseo, incluso está hablando del día en que para siempre se proclame la gloria de Dios. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 4, nos habla de ese día, nos habla de ese momento en que comenzará a darse la gloria a Dios para siempre en el universo. Apocalipsis capítulo 4. Notamos ahí capítulo 4 y capítulo 5, es una visión del cielo. Juan está, acuérdense que Apocalipsis es el último libro que fue escrito, está muy cerca del año 100, está preso y entonces es llevado en una visión acerca del cielo. Usted quiere saber, tener una idea de cómo se ve el cielo, es este el retrato, es esta la imagen. Ahora, solamente vamos a resaltar algunas cosas, pero quiero que ponga mucha atención porque en primer lugar, Juan nos muestra que la alabanza en el cielo, que es una imagen de la manera en que será alabado Dios, glorificado Dios en la eternidad, la alabanza en el cielo se le da porque en primer lugar Él es el autor de la salvación. Vea lo que dice el versículo 6. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Ahora vea lo que dice el versículo 8, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor, por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta primera imagen que Juan nos da, habla de este mar de cristal que representaba ese lugar, esa tina, digamos, en donde los sacerdotes se purificaban para entrar a la presencia de Dios. Ahora, noten ahí que en el capítulo 4 de Apocalipsis habla de que es un mar de cristal. Esto representaría, en todo caso, que la obra de purificación ha quedado completada, es algo fijo, es algo que ya no se requiere volver a hacer como los sacerdotes tenían que lavarse una y otra y otra y otra vez para entrar a la presencia de Dios. Este mar de cristal representaría que la obra de lavamiento, la purificación ha quedado fijada, definitiva en Cristo Jesús. Y debido a eso, capítulo 4, notamos que están los seres vivientes día y noche alabando a Dios, hablando de la santidad de Dios. Entonces, Dios es alabado como el autor de la salvación. Número 2, es alabado día y noche por la eternidad, por los ángeles, y lo será también. Número 2, en el versículo 11, como el rey. Noten cómo le alaban. Versículo 11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Recuerden, estamos hablando de la manera en que Pablo termina la epístola a los filipenses y termina con una doxología, mostrando su deseo de que Dios, y no solamente su deseo, sino hablando de la realidad de que un día Dios será exaltado por sobre todas las cosas. En Apocalipsis encontramos una imagen de esto, cuando los ángeles o los seres vivientes le alaban por la salvación. Número 2, le alaban porque Él es el Rey, como dice
en el versículo 11. Él es el creador, todas las cosas existen por su voluntad, nada escapa de su poder. Y número 3, también en el cielo es alabado como el profeta. Ahora vamos al capítulo 5, en el versículo 9. Dice, estamos en Apocalipsis, recuerden, estamos observando la alabanza de el cielo a nuestro Dios. Dice el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación. Bueno, y ahí en adelante siguen alabando al Señor. Él es digno de recibir el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza. Y versículo 13, al que está sentado en el trono del Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Es alabado como profeta nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando habla ahí de que es digno de romper los sellos, está diciendo que Él es el que puede traer sobre la tierra todo aquello para lo cual fue diseñado por Dios. Es decir, Jesucristo es el único que puede cumplir todos los propósitos de Dios para esta humanidad. Entonces, regresando a Apocalipsis capítulo 4, notamos que el apóstol Pablo termina la epístola con una doxología diciendo a nuestro Dios y Padre sea la gloria. Está mostrando su anhelo de que llegue el día en que Dios reciba toda la alabanza, que sea reconocido por toda lengua, por toda nación, como el autor de la salvación, como el Rey indiscutible. Pablo anhela el día en que Jesucristo sea reconocido como aquel que trae a cumplimiento todos los planes de Dios. Por eso, regresándonos un poquito, y les dije que iba a servir como un repaso. Vean lo que dice el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 9. Después de describir la humillación de Cristo, Pablo dice, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Noten, aquí está esta doxología de la que Pablo habla después en el capítulo 4, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, una doxología, versículo 20. Luego continúa, versículo 21, con un saludo a los santos, a los hermanos y santos. Versículo 21. Inmediatamente después, no sé si su Biblia tenga ahí un subtítulo antes del versículo 21 o tenga ahí algo que lo separa del versículo 20, un espacio. Pero recuerden que la Biblia original no tiene subtítulos y no tiene ni siquiera versículos, no tiene separaciones, todo estaba seguidito. Así que Pablo, inmediatamente después de expresar una doxología, de expresar este deseo de que llegue el momento en el que Dios sea exaltado por sobre todas las cosas, inmediatamente después llama a los hermanos, versículo 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Como creyentes, tenemos una tendencia a separar lo espiritual de lo terrenal. Una tendencia tipo los gnósticos del siglo III, del siglo IV, que decían, bueno, lo espiritual es por un lado, lo material es del otro y no pueden convivir. Parece que cuando estamos en una reunión cristiana, en persona y una reunión cristiana temporal como estas del Zoom,
Bueno, parece que nuestra mente se eleva a pensamientos espirituales, pensamientos elevados, pensamientos eternos de santidad, pero después que termina la reunión, una vez que cada quien se va a su casa, o una vez que le ponemos el clic de terminar sesión, entonces en el trato con los demás, en el amor con los demás, eh, ya no, ya se nos van esos pensamientos elevados y espirituales. Ya como que ahí, ¡puf!, se desaparece ese pensamiento bonito de cuán grande es Dios, de 10,000 razones para adorarle. Se acaba la reunión y ¡paz! Nuestro trato con los demás no refleja los pensamientos elevados y espirituales que tenemos. Por eso Pablo lo liga, lo une. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Saludad a los santos. Inmediatamente, allí vienen, no lo desasocien, no lo separen. No quiere que esta separación suceda. Por eso es que después de mencionar la gloria de Dios, menciona el saludo a los santos, porque son los santos los que actualmente están glorificando a Dios con su vida. En un día, en la eternidad, todos lo harán. Por ahora, son estos santos que nos rodean los que están glorificando a Dios con su vida. Noten que encontramos por lo menos a cuatro tipos de santos en estos dos versículos 21 y 22. En primer lugar, están los hermanos de Filipos. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Se está refiriendo a la iglesia que estaba ahí en Filipos. Pablo le escribe esta epístola desde Roma a los que están ahí en Filipos. Les dice, saluden a todos ellos. Número 2, estaban los santos que estaban alrededor de él. Vean lo que dice el versículo 21, la segunda parte. Los hermanos que están conmigo os saludan. Este era el equipo ministerial de Pablo. Eran los predicadores. Y estos predicadores estaban también enviando saludos a los santos en Filipos. Ahora, déjenme hacer una pausa. Estoy eh, aquí recordando que en algunas ocasiones algunos hermanos o algunas personas que nos escuchan no saben a qué nos referimos con santos. Cuando hablamos de santos, nos estamos refiriendo a todos los que son cristianos, a todos los que han creído en Cristo Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador. Ellos son los santos. Por eso es que en la Biblia, un santo, un cristiano y un creyente son exactamente la misma persona. Un creyente, a veces, de manera errónea, de manera equivocada, se piensa que es alguien que sí cree las verdades cristianas, pero no ha llegado a ser al grado de cristiano. Y luego se piensa del santo como alguien que está por arriba del cristiano normal. Entonces, como que hay tres categorías: el creyente, el cristiano y el santo, ¿no? Y en la Biblia no hay esa diferencia. Es una idea errónea que se tiene de esas tres categorías. En la Biblia, el creyente es el cristiano y es el santo, es el que ha sido santificado por la sangre de Jesucristo. Ok, una vez habiendo hecho esa aclaración, regreso al versículo 21, saludar a todos los santos. Luego dice, los hermanos, el equipo ministerial de Pablo que están conmigo, los saludan. Versículo 22, vean cómo dice, todos los santos os saludan. Ahí se está refiriendo a las iglesias de la iglesia, perdón, a las iglesias de la ciudad en donde estaba preso. ¿En dónde estaba preso? ¿Los escucho? Exactamente, en Roma. Algunos lo pensaron, unos lo dijeron, otros lo pensaron, pero exactamente, en las iglesias de Roma. Entonces dicen, todos los santos, todos los creyentes, todos los cristianos de aquí de Roma también les mandan saludos. Y luego
menciona a otros, dice especialmente los de la casa del César. Entonces, Pablo, hermanos, Pablo entendía que los cristianos no son perfectos. Lo entendía bien. No era un idealista eh, eh, loco allí de imagina todo el mundo vivir en paz y no, 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 no. Pablo era muy realista y sabía que entre los cristianos había diferentes tipos de personas, de caracteres, que había disputas, pero aún así el apóstol dice, salúdense, que haya comunión entre ustedes. Incluso sus colaboradores algunas veces le fallaron. Ya para cuando Pablo escribe la epístola a los filipenses, ya le habían fallado algunos, notablemente Juan Marcos, que se le había separado en las primeras de cambio, ¡pum!, ya se había regresado para su casa porque le pareció muy difícil. Entonces, Pablo sabía que hay hermanos difíciles de tratar, eh, que había gente que tenía diferencias con él, pero aún así enfatiza el saludo, la comunión que debe haber entre los creyentes. De hecho, si usted le regresa ahí a su Biblia en el capítulo 2, hay una nota triste en el capítulo 2, en el versículo eh, desde el 19. La nota triste está en el versículo 21, pero para el contexto, desde el 19 dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Versículo 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Versículo 21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Pablo vivía, estaba en Roma, estaba preso en Roma, y dice, de todos los hermanos de aquí, a nadie tengo del mismo sentir, solamente Timoteo. ¿Por qué? Porque todos buscan sus propios intereses. Pero cuando se trata de los saludos, él dice, bueno, les mandan saludos todos los santos que están aquí, los saludan. Aunque andaban ahí no siendo tan útiles para el ministerio de Pablo, no había quien pudiera servir con el fervor de Timoteo, aún así los llama santos. Son ellos, como les decía, los medios que Dios está usando hoy en día para traer gloria a su nombre, para que su evangelio sea predicado, para que su nombre sea proclamado. Los cristianos actuales somos medios imperfectos, que estamos en medio del proceso de la santificación. En algunos los avances son rápidos, evidentes, disfrutables. En otros el avance es lento, es desesperante, pero aún así Dios está usando a cada cristiano, no importa en qué etapa de desarrollo, cada santo lo está usando para la gloria de su nombre. Debemos reconocer eso y en respuesta debemos saludar, servir, respetar, amar a nuestros hermanos en Cristo. Versículos 21 y 22, entonces, el saludo a los santos en Cristo Jesús. Ya había hablado Pablo, acuérdense, estamos diciendo que nos sirve como un repaso del mensaje de Filipenses. Ya había hablado Pablo de esto anteriormente. Vamos a Filipenses 2 y vea cómo dice. Desde el 1:27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes, note esto, en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes por la fe del Evangelio. 2:2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Es decir, está enfatizando que haya unión, que haya servicio, que haya comunión,
¿De qué manera? Ahí enseguida, como Cristo Jesús eh, amó a la iglesia. De hecho, hace algunas semanas, un par de semanas, notamos cómo vuelve a llamar a la comunión. Filipenses 4 dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía, ¿no? Entonces, Pablo ha estado a lo largo de Filipenses llamando a los hermanos a que se sirvan unos a otros, que se amen unos a otros, que estén unidos unos a otros. Hoy, hasta hoy en día, los medios en que podemos servirnos unos a otros parecen limitados, pero aún así hay maneras en que podemos estar sirviendo a los demás. Finalmente, número 3, viene una mención de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una mención de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, versículo 23. Dice, la gracia, bueno, léalo conmigo, otra vez, voz alta. La de 3, 1, 2, 3. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Yo creo que a estas alturas usted sabe bien que el mensaje central del cristianismo es la gracia. Ahora, tristemente, la palabra gracia en el español y creo que en algunas otras lenguas también, tiene por lo menos dos significados que no están muy relacionados, por lo menos en su interpretación. Por ejemplo, tener gracia o que algo sea gracioso es sinónimo de chistoso, o que alguna anécdota tenga gracia, eh, se le puede justamente interpretar como que es chistosa, y entonces a veces como que nuestro español no tiene digamos que la fuerza que debería tener la palabra gracia. Se ha buscado algún sinónimo como misericordia, pero no comprende todo lo que la gracia quiere decir. La misericordia es simplemente perdonar las consecuencias negativas de alguna ofensa. ¿Entiendes? Misericordia de esa persona, es decir, le pasas por alto sus ofensas. Pero la gracia no solamente, la gracia de Dios para con nosotros no solamente tiene que ver con pasar por alto las ofensas, sino que nos da bendiciones que no merecíamos. Entonces, tal vez la gracia pudiera ser como eh, misericordia más favor inmerecido. Y bueno, eso ya es un conjunto de palabras ya muy grande. Se resume todo en gracia. Entonces, no creo que haya una palabra mejor para describir lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice aquí, versículo 23, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Nosotros no merecemos nada de parte de Dios, sino ira y muerte eterna. Si nosotros le decimos a Dios que sea justo con nosotros, entonces lo que merecemos de parte de Él es su castigo, su ira, su muerte eterna. No merecemos nada en lo terrenal, es decir, que tú estés sentado cómodamente en tu casa, que tengas ya ahí en el horno preparándose, qué sé yo, el recalentadito de barbacoa o los sopecitos de carnitas o qué sé yo, algo así, que tengas ya comida para preparar o que tengas para ir a comprar a las Calmoli al terminar la reunión, es parte de algo que no mereces, es algo de lo que no merecemos, pero Dios en su gracia nos concede tener esas bendiciones, pero no solo lo terrenal, principalmente lo eterno. Tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. La salvación
Dice Pablo cuando escribe a Tito, no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, por su gracia. Entonces, cuando Pablo concluye aquí esta epístola, habla de la gracia del Señor Jesucristo, y no es solamente un resumen de Filipenses, sino que es incluso un resumen del mensaje cristiano. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pero note que habla ahí del Señor Jesucristo. Es decir, que todas las bendiciones que nosotros tenemos, las bendiciones espirituales, son a través de Cristo Jesús. No hay bendición espiritual que nosotros recibamos fuera de Cristo Jesús. Todo lo que tenemos es por medio de Él. El obispo anglicano en Inglaterra, el obispo de Durham, se apellidaba Mull, y él hizo una observación que ha servido de base para muchos comentarios. Varios comentarios que estuve leyendo se refieren a esta observación que hizo el obispo anglicano Mull eh, respecto a la epístola a los filipenses. Y es que el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo y referencias a él sobrepasan las 40 ocasiones. Es decir, más de 40 ocasiones en esta epístola se menciona a Jesucristo. Y me pareció a mí casi increíble, porque es una de las más cortas, tiene apenas 4 capítulos, y me puse a contarlas. Y me convencí de ello cuando después de haber terminado el capítulo 1, iba yo 18. Dije, bueno, si en 18 ocasiones se menciona en el capítulo 1, entonces seguramente en el 2, 3 y 4 fácilmente pudo haber completado otras 20 ocasiones. Entonces, el nombre de Jesucristo se menciona muchísimo. Comienza, por ejemplo, la epístola hablando, Pablo se refiere a sí mismo como siervo de Cristo Jesús. Les dice a los hermanos, ustedes son santificados en Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 13, dice que él es prisionero por la causa de Cristo Jesús. En el pasaje súper conocido de 20 y 21, dice que Cristo será glorificado en su cuerpo. Y luego versículo 21, para mí el vivir es Cristo. En el versículo 23, Pablo dice que ella quiere estar con Cristo. En el 2, capítulo 2, versículos del 5 al 8, presenta a Jesucristo como un ejemplo de servicio y humildad. En el capítulo 4, versículo 4, dice que en Cristo está nuestro gozo. En el 4, versículo 7, dice que Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En el capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo, es decir, tengo la habilidad de contentarme en cualquier situación que yo tenga debido a que estoy en Cristo Jesús. Solo por mencionar algunos ejemplos. Entonces, cualquier persona que haya leído la epístola a los filipenses y no note la preeminencia que Cristo Jesús tiene en los cristianos, leyó mal. Necesita volver a leer y notar que Jesucristo es el todo para el cristiano. Jesucristo es el todo para el cristiano. ¿Se acuerda lo que leímos la semana pasada en el Salmo 43? Cuando el salmista dijo que Dios era su porción, fuera de ti, dice, nada deseo. Es la misma actitud que el cristiano tiene en Cristo Jesús. Señor, tú eres mi todo. Por eso, versículo 23, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Que el gran tema de Jesucristo expresado en Filipenses sea nuestra esperanza, sea nuestro gozo, sea nuestra fuerza,
sea nuestra bendición hoy y hasta el día en que le veamos cara a cara. Oremos a Dios. Señor, te agradecemos por habernos permitido el estudio de la epístola a los filipenses, eh, al mostrarnos, Señor, que debemos servirnos unos a otros, debemos amarnos unos a otros, saludarnos con amor unos a otros, debido a que tú estás trayendo gloria a tu nombre a través de los santos, a través de los cristianos que están siendo aún perfeccionados. Señor, que vivamos día con día, anhelando el día en que finalmente todos y todo te dé la gloria para siempre, porque tú eres nuestro Rey, a ti es al que servimos y nuestras mayores esperanzas están ligadas a ti, están ligadas a tu reinado al día en que vengas a restaurar todas las cosas. Y que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro nuestra mayor satisfacción sea tu gracia, sea eh, nuestro Señor Jesucristo, que es el que está hoy sustentándonos hasta el día en que Él